El proyecto que hemos llevado a cabo se titula Crisis, ¿qué crisis? En él hemos trabajado las asignaturas de castellano, historia y valenciano durante 4 semanas. El tema en torno a girado este proyecto es el modernismo y la generación del 98. Hemos trabajado en grupo y hemos ido reflexionando sobre lo que aprendíamos y cómo lo aprendíamos a través de paradas y metacogniciones que nos han permitido valorarnos y rectificar sobre nuestro propio aprendizaje. El proyecto consta de 4 etapas, aunque todo comenzó el primer día con el desafío inicial y la formación de los distintos grupos con sus roles y desafíos. El desafío inicial consistió en caracterizar una época de la cual sabíamos muy poco. Sin embargo, fue relativamente sencillo porque nos hicieron relacionarla con la película El Titanic. El hundimiento del gran transatlántico podía servir perfectamente como imagen o símbolo de una época que confiaba en sí misma, orgullosa de sus adelantos científicos y técnicos después de la segunda revolución industrial. De la misma manera que la sociedad del momento está llena de contradicciones y desigualdades. El hundimiento del gran transatlántico podía servir perfectamente como símbolo e imagen de una época que confiaba en sí misma, orgullosa de sus adelantos científicos y técnicos después de la segunda revolución industrial, y que perecía a manos de una simple contrariedad física como era el no poder evitar con éxito un iceberg. A la vez que íbamos adentrándonos en el proyecto, íbamos conociendo mejor esta considerada época llamada la Belle Époque y íbamos reflexionando y siguiendo avanzando en el proyecto con los hilos conductores que son: ante un problema, evasión o preocupación, qué cambios se producen en el tablero internacional, crisis u oportunidad, cómo sois la generación Z. Vale, en España tampoco las iban las cosas tan bien, por eso en esta época se dice la famosa frase «más se perdió un Cuba», que es el título de nuestra tarea 1. Y con esto continuamos a la primera actividad, vaya desastre. En 1898 España pierde sus últimas colonias. Cuba, Puerto Rico y Filipinas dejan de ser españolas. Nos tuvimos que documentar a partir de unos textos periodísticos que tuvimos que desentrañar y la escucha de un interesante podcast de Onda Cero que nos trataba de manera muy clara este triste episodio y sus consecuencias. Descubrimos que los sucesos no fueron realmente como se contaron. El casus belli, el hundimiento del buque norteamericano el Maine. En España no fue realmente cierto, pero a Estados Unidos no le importaba, ya que no quería que España siguiera siendo una fuente influyente en la zona. Esto nos sirvió para trabajar el tema de las fake news y darnos cuenta de que no es un invento de ahora. Formaban ya parte de lo que llamamos prensa amarilla o sensacionalista de aquel entonces. Reflexionamos también sobre el papel de la prensa y de los medios de comunicación, sobre el poder de los periódicos creando opiniones, las leyendas negras, la creación de los bulos, etc. Todas nuestras reflexiones e investigaciones quedaron recogidas en un texto expositivo, donde fuimos explicando todo de una manera cronológica. Esta actividad recibe el nombre de «Y se puso el sol». En tiempo al recuerdo de Carlos I, donde se decía que su territorio era tan extenso que nunca se ponía el sol. En cambio, ahora sí. En este momento entendimos con más claridad la pregunta realizada por el hilo conductor: ¿crisis u oportunidad? Así es como supimos contestar a los cambios que en el plano geoestratégico se formaban como en un tablero de ajedrez. Una vez conocida mejor la época de nuestro proyecto y contextualizando mejor, comenzamos la siguiente tarea, que llevaba por título la expresión «Me duele España», pronunciada por el pensador y escritor de la época Miguel de Unamuno. Hicimos esta pregunta: ¿por qué a Unamuno le duele España? Un ambiente de depresión, crisis y tristeza invadía España, y más especialmente a sus pensadores y artistas. Dolía ver en qué había quedado una gran potencia mundial, ahora humillada ante el resto del país. Este sentimiento también llegó al mundo del arte. Sin embargo, no todos los artistas lo expresaron de la misma manera. En la actividad de la tarea 2 del abrazo de las dos orillas pudimos comprobarlo. Y vimos, por un lado, al modernismo, donde los artistas buscaban evadirse mediante paraísos idílicos y paisajes artificiosos,
Y por otro lado, la generación del 98. Un tipo de arte mucho más austero, crítico y que buscaba, mediante el sentido de la razón, encontrar los problemas que invadían España. En realidad no eran sino las dos caras con el mismo problema, y eso lo pudimos comprobar tras hacer un compara y contrasta de los dos artistas. Una vez entendido y reflexionado, pudimos hacernos la pregunta del siguiente hilo conductor: ante un problema, evasión o preocupación. Tras el fracaso de los políticos y el avance que no llegaba a todos por igual en esta sociedad, era el momento de los artistas. El arte era lo único que nos podía salvar. Esto lo pudimos visualizar en un diálogo en las Ramblas de Barcelona y en un fragmento del auca del señor Esteve de Santiago Ruizinho. A través d'aquesta activitat titulada Neix la Bohèmia, van fer el retracte de l'artista modernista, rebel, ensoñador, nostàlgic, compromès i messiànic. En el cas de ser, es podia llibrar aquesta batalla. Però, sobretot, l'artista enfrontat cap a la societat, la qual no li comprenia. Van conèixer que no tots els artistes tenien les mateixes idees. Uns, la majoria, pensaven que l'art i l'artista tenien moltes coses a dir. Altres, els bohemis, defendien l'anomenat art per l'art, en el que amb la seva desesperació i marginalitat dirien que l'art no servia per a res i que no hi havia cap solució. ¿Y cómo es tu generación? Para finalizar el proyecto, tuvimos que leernos un artículo del diario El País y otro del Mundo. La generación de nuestros días, Alfa y Zeta. Debíamos extraer 3 ideas en las que estuviéramos de acuerdo y 3 con las que no. Después tuvimos que hacer una apuesta en común en el grupo y para finalizar debíamos de redactar un pequeño escrito en lo que indicáramos todo lo que habíamos trabajado. Vale, posteriormente, en grupo, comentamos un error que era lo que llamamos generación. Muchas veces lo decimos como generalizamos y decimos con inexactitudes cosas que no son ciertas. Algo parecido le pasó a la generación del 98. Varios escritores y artistas contemporáneos fueron generalizados de manera muy rara, por así decirlo. Estos no podían ser generalizados ya que no tomaban los caminos distintos, iguales, y pensaban de manera diferente. De hecho, muchos evolucionaron de manera diferente sin ser iguales. Ahora voy a hablar sobre la tarea 3, Escuela y Despensa. Muchos de los pensadores y artistas fueron evolucionando desde el modernismo hacia posturas más realistas, de las que eran conscientes de la necesidad de encontrar soluciones para el problema español. Eran los regeneracionistas, de los que destacaba Joaquín Costa, del que analizamos un texto extraído de su obra La Tierra y la Cuestión. Nos llamó la atención el título de la tarea, pero pronto descubrimos su porqué. Costa nos explica claramente los textos que vimos en clase, los problemas que arrastra España. Estos son levantamientos militares, pronunciamientos, revoluciones, cambios de dinastía, desigualdades sociales y económicas. Pero también aporta soluciones concretas: transformar la agricultura y su sistema de propiedad y mejorar y universalizar la educación. Por tanto, quedaba claro el título Escuela y Despensa. Seguidamente leímos y trabajamos un segundo texto, del cual no se nos dijo el autor, y dicho fragmento trataba el tema del atraso español debido al mal gobierno de políticos movidos únicamente por satisfacer sus intereses y privilegios. Creíamos que por su tono y vocabulario, por ejemplo, salían las palabras o expresiones chorizos, pura burocracia, favores a tus amiguitos. Era un texto actual, a lo que estamos equivocados, ya que es un texto sacado de los episodios nacionales escrito por Benito Pérez Galdós en 1912, cuando se hundió el Titanic. Esto fue como volver a la casilla de salida. Ahora tocaba, después de haber trabajado todo esto, ponernos en la piel de uno de los autores españoles más importantes. Cada grupo ha trabajado uno de ellos y ha intentado conocer cuál fue su visión y su postura ante la situación española vivida. El producto final sería a modo de una antología virtual que luego expondríamos a nuestros compañeros. Hemos ido poco a poco configurando un pequeño glosario con aquellos términos que han ido apareciendo y hemos considerado propios de la temática trabajada. Entre otros han sido
crisis, sinestesia, cosmopolita, regeneracionista, simbolismo, desilusión, modernización y muchos más.